Buenos días para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Y bueno, pues aquí estoy una vez más frente a ustedes para estudiar una vez más la palabra de Dios, para seguir estudiando la palabra de Dios en estos devocionales. Y bueno, recordarle que el día de ayer empezamos con nuestro cuarto principio devocional, que es la lectura bíblica. Ya hablamos de la oración, hablamos de la adoración, hablamos de la comunión y ya empezamos a hablar sobre la lectura bíblica, nuestro cuarto principio devocional. Entonces, abra su Biblia, por favor, vaya a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Ok? Y bueno, mientras busca la lectura, vamos a orar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Señor, en esta mañana te damos las gracias por el privilegio, por la dicha, por el honor. Gracias por la libertad que nos das para estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es una fuente de fe para nuestra vida, porque encontramos múltiples beneficios para nosotros. Ayúdanos, danos la inteligencia necesaria, la sabiduría, la dirección, Señor, para el estudio de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la lectura base de nuestro devocional. Ayer hablé sobre el primer punto, que es por qué leer la Biblia, y hablé sobre los beneficios que usted y yo obtenemos al leer la palabra del Señor. Y hoy el segundo punto es cómo se debe leer la Biblia. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Mire, hace unos años atrás, no sé, 5 o 6 años, fui a un evento en Los Ángeles que era para pastores y líderes. Y el pastor que estaba exponiendo estaba hablando acerca de la relevancia de la palabra de Dios, la importancia en nuestras vidas, ¿no? Que así como todos los días comemos para fortalecer nuestro cuerpo, así tenemos que leer la palabra para fortalecer nuestra vida espiritual, para conocer más de Dios, para crecer más en el Señor. Y hablaba sobre los beneficios. Entonces él nos decía que nosotros somos parte de la generación que tiene más acceso a la palabra de Dios. Y usted lo sabe, porque tenemos Biblias en físico, a través de del internet, de las aplicaciones, del Google, en YouTube, en Facebook, habidos y por haber, ¿no? Aplicaciones hay para leer la palabra de Dios, diferentes plataformas en el internet. Entonces, excusa no hay. Y el pastor decía que somos la generación con más alcance a la palabra de Dios. Pero, tristemente, somos la generación más ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Es una gran verdad, es una triste realidad, pero es una gran verdad. Es algo fuerte, pero es la verdad. Entonces, el segundo punto es ¿cómo se debe leer la Biblia? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se debe leer la Biblia? Es nuestro segundo punto general del devocional. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Bueno, mire, después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, después de que se reconstruyeron, Nehemías se dice que celebró a las puertas de las aguas de la ciudad. Él celebró. Y el sacerdote Esdras, él fue comisionado para leer la palabra de Dios. El sacerdote Esdras. Fíjese, hacía más de 70 años, dice la palabra, que el pueblo de Israel no escuchaba la palabra de Dios. Hermano, toda una vida, 70 años, que no escuchaban la palabra de Dios. Y cuando llegó ese momento, pues imagínese, fue un momento único, un momento solemne, un momento especial.
Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Porque mire lo que dice este versículo. Nehemías 8:8 dice así. Fíjese, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjese, Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, esta porción de Nehemías 8:8, ¿qué nos muestra a usted y a mí? Nos muestra la forma en la que debe leerse la palabra de Dios. Es una guía. Entonces, debemos de poner el sentido para entender cada una de las palabras que estamos leyendo, con el fin de entender lo que estamos leyendo, con el fin de entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿cómo se debe leer la Biblia? Bueno, número 1, hermano, debemos leerla con dedicación. Con dedicación. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. La leyó con dedicación, puso todo el entendimiento, o sea, se dedicaron a entender el sentido, lo que Dios quería decirles a través de la palabra de Dios. Fíjese, con dedicación. Ellos estaban dedicándose a leer la palabra de Dios para entender lo que Dios les estaba diciendo. Ellos querían escuchar lo que Dios quería decirles, no lo que ellos querían escuchar. ¿Me explico? Entonces, número 1 es con dedicación. Ahora, Esdras, el sacerdote, se dice que Esdras fue un hombre educado en la palabra de Dios. O sea, fue un hombre con conocimiento. Es lo que quiere decir, ¿no? O sea, Esdras fue un hombre educado en la palabra de Dios. O sea, que fue un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Este hombre fue el gran recopilador del Antiguo Testamento. Él se dedicó su vida a conocer lo que Dios había hablado a su pueblo. Esdras. Entonces, tenemos que entender que la lectura, hermano, la lectura de la Biblia, fíjese, número 1 es con dedicación. Entonces, tenemos que entender y comprender, hermano, que la Biblia no es cualquier libro. O sea, entendamos que cada vez que usted se sienta, usted puede leer su Biblia sentado, en su silla, en un escritorio, en la sala, en su cama, pero hágalo con dedicación, con dedicación. Entonces tenemos que entender que cada vez que abrimos la palabra de Dios, hermano, vamos a escuchar la voz de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos está hablando a usted y a mí. Entonces tenemos que entender y comprender que que la Biblia no es un libro más. Tenemos que entender que la lectura de la Biblia no es un pasatiempo. Que la lectura de la Biblia no es para matar el tiempo, no es un rato de ocio, no. Ni solamente, mucho menos es la Biblia solamente para memorizarla los días domingo en la iglesia, en la escuela dominical. No, es leerla todos los días. Es un libro especial, es un libro, hermano, que ha sobrevivido a todos los tiempos.
a todos los tiempos. Muchos libros han pasado de moda, han pasado. Han sido los más vendidos, como le dicen, los best sellers, donde quiera. Y se han vendido y han tenido su fama ciertos libros, pero la Biblia sigue la Biblia, sigue la Biblia, sigue la Biblia. La Biblia nunca ha pasado de moda, ha sobrevivido a sus perseguidores. Entonces, dediquémonos al estudio de la palabra. Entendamos que la Biblia es una lectura seria, es formal, y tenemos que generar un hábito, dedicarnos de una manera permanente a la palabra de Dios. Entonces la Biblia requiere que seamos comprometidos con ella. Requiere compromiso y requiere pasión. Entonces, tenemos que entender, hermano, esto, que tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dediquémonos al estudio de la palabra. Número 2. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Con meditación. Con meditación. Vaya conmigo al libro de los Salmos, por favor. Libro de los Salmos. Capítulo 1, versículo 2. Salmos 1, 2. Segundo punto, ¿cómo se debe leer la Biblia? Con meditación. Salmos 1, 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, medita de día y de noche. Entonces, la palabra de Dios es para meditarse día y noche. Día y noche. Entonces, cuando le damos lectura a algo de una forma negativa, pues no tiene ningún beneficio para nosotros. Cuando leemos una lectura académica, científica, filosófica, de cualquier área que sea, de una forma negativa, pues no nos ayuda a nosotros en ningún sentido. Jamás nos ayudará. Entonces es importante, hermano, que cuando leamos la Biblia, la acompañemos con una reflexión que sea profunda, con meditación. O sea, meditemos cuando leamos la palabra de Dios. Meditemos profundamente en qué Dios me está diciendo a mí. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí? O sea, leamos la Biblia con una curiosidad inquietante por conocer las verdades espirituales de las cuales Dios me está hablando. Leamos la Biblia con una curiosidad inquietante por descubrir sus verdades, por descubrir la verdad de la palabra de Dios. Leamos la palabra con expectativa creciente. Leámosla de esa forma. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos edificados a través de sus páginas. Entonces, número 2, leamos la Biblia con meditación. Leamos la Biblia con meditación. Medite en la palabra de Dios. Medite cada día, ya sea cuando lea un versículo, ya sea cuando lea un capítulo completo, un libro entero, cuando lea toda la Biblia, siempre que se allegue a la palabra de Dios, léala con una profunda dedicación. Disfrute el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, motivémonos con las historias inspiradoras que la Biblia nos da. Y a través de la palabra de Dios, hermano, mire, la palabra de Dios se dice que es un espejo. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, estamos viendo nuestras fallas,
es como cuando estamos en un espejo, ¿no? Y vemos que, y ya me salió aquí un granito, ¿verdad? Y ya tengo una arruga por acá, y ya tengo una verruguita, o lo que usted quiera, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la Biblia. Cuando leemos y vemos que el Señor está hablando de una manera que ya nos empezamos a inquietar, uy, es porque el Señor está hablando. Es un espejo. Entonces tenemos que reconocer nuestras fallas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer a la luz de esa verdad que está siendo expuesta a nuestra vida. Número 3 y último. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Debemos de leer la Biblia con sensibilidad. Seamos sensibles a la palabra de Dios. No leamos, mire, el incrédulo lee la Biblia solamente para refutarla, para mofarse de la verdad, ¿no? Entonces, el lector que quiere conocer o está ávido, ¿no?, de recibir un mensaje de Dios anticipadamente, hermano, esa persona tendrá la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. O sea, cuando está predispuesto, que dice, esa persona que está deseoso, la mujer o el hombre que están deseosos porque Dios les hable y se allegan a la palabra de Dios, ¿no?, para leer esas líneas, es una persona que tendrá la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a su vida. Entonces, cuando leamos la palabra, tenemos que estar convencidos de que es la voz de Dios. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles para escuchar la maravillosa voz del Señor Jesús, la maravillosa voz de Dios a través de ese libro sagrado. Y cuando leamos la Biblia con sensibilidad, hermano, entonces usted y yo también, otra cosa importante es que tendremos la actitud correcta de Jesucristo, ¿no? Vaya conmigo por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, 14. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que cuando abramos las páginas de ese libro sagrado, de la Biblia, entonces esa persona que está deseosa de escuchar su voz tendrá o buscará tener la actitud correcta para sí mismo, hermano, estar en condiciones de que el Espíritu Santo haga que la palabra cobre vida en su corazón. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si la palabra de Dios, hermano, o mejor dicho, si la lectura, puede haber un problemita. Porque si la lectura de la palabra de Dios no transforma la vida de uno, entonces yo creo que tal vez no estamos leyéndola de una manera eficaz, de una manera correcta, ¿no? Porque para leer la Biblia hay una guía. Y Nehemías 8:8 nos da la guía de cómo leer la Biblia con el entendimiento.
Entonces, si solamente leemos la Biblia por leerla, por cumplir, por pasar el tiempo, como un hobby, por un tiempo de ocio, entonces, ¿qué respuesta va a haber a nuestra vida? No va a haber ninguna. No va a haber ninguna respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, leamos la Biblia con dedicación. Leamos la Biblia con meditación. Leamos la Biblia con sensibilidad. Con sensibilidad. 3 puntos importantes. Lea Nehemías 8:8. Dele otra lectura. Y fíjese cómo el pueblo nos enseña a leer la palabra de Dios. Nehemías 8:8. Leamos la palabra con dedicación. Leamos la palabra con meditación. Leamos la palabra con sensibilidad para escuchar la voz del Señor hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente. Así que, pues esto es lo que quería compartir con usted. Así que, hermano, en estos tiempos en el cual estamos en casa, dediquémonos a leer la palabra de Dios. Recuerde, como dice, ayer le di lectura al libro del profeta Oseas. Dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y qué triste es cuando se desvían y siguen cualquier clase de doctrina, siguen cualquier hombre. Qué triste es ver cuando se dejan llevar por una persona que solamente vino y movió las fibras, ¿no? Movió los sentimientos, el corazón. Qué triste es cuando el pueblo se pierde porque pues no hay conocimiento. Les predican cualquier cosa y se lo creen y se pierden. ¿Por qué? Porque nunca leyeron la palabra del Señor. Y esto es así. Entonces, en este tiempo que estamos en casa, hermano, con nuestra familia, motive a su familia, motive a sus hijos a leer la palabra de Dios. Así como nos dedicamos, hermano, de verdad al trabajo, así como dedicamos nuestra vida a otras cosas que son pasajeras, y le dedicamos horas de nuestra vida a eso y damos lo mejor de nosotros a la universidad, a la preparatoria, al trabajo, a la misma familia, en cuerpo y alma nos dedicamos. Hermano, ¿por qué no dedicar nuestra vida a la lectura? ¿Por qué no dedicarnos al estudio de la palabra? Usted y yo somos los beneficiados. Entonces, pues dediquémonos. Nuestro cuarto principio devocional es ¿cómo se debe leer la Biblia? Pues ahí está. Nehemías 8:8 nos enseña que hay que hacerlo con dedicación, con meditación y con sensibilidad. Así que pues ahí está. Dios le bendiga y mañana continuamos con este devocional, con el cuarto principio de la lectura bíblica. Así que gracias, que tenga una excelente día y Dios le bendiga. Bye bye.